Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire, del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Culto de domingo en la tarde, discípulos en acción. Recordemos, siempre estamos con estudios para que poco a poco vayamos caminando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Como siempre es costumbre, vamos a leer el Salmo 4 en esta hora. Y el Salmo 4 dice: oración vespertina de confianza en Dios. Oración vespertina de confianza en Dios. Dice Proverbios, Salmo capítulo 4. Dice la palabra de Dios: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recordemos, este es un salmo que se llama oración vespertina de confianza en Dios. Recuerde que Dios busca que nosotros podamos confiar en Él, tengamos confianza en Él, que depositemos toda nuestra confianza en Él. Confianza es sinónimo de fe. La fe que mueve el corazón de Dios, la mano de Dios. No obstante, recordemos que Dios hará su voluntad a uno de nosotros. La oración muchas veces la tomamos por el lado equivocado, en el sentido de que pensamos que con la oración nosotros vamos a recibir lo que nosotros queremos. La oración nos ayuda a entender y a comprender, a pedirle a Dios cuáles son los planes que Él tiene para cada uno de nosotros y a aceptar esos planes que Él tiene. No necesariamente vamos a recibir lo que nosotros queremos. No necesariamente se van a cumplir las cosas como nosotros esperamos. Pero sí, la oración me da paz, me da tranquilidad, me da gozo. ¿Por qué? Porque yo acepto la voluntad de Dios. La oración me ayuda a tener esa tranquilidad, me ayuda a comprender qué es lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Y eso debemos entender que nadie más nos va a poder dar esa tranquilidad, nadie más que Dios. Así es que entendamos que la oración es para aceptar los planes que Dios tiene para nosotros, su voluntad, su soberanía, y que yo voy a cumplir con esos planes. De tal manera de que cuando entendemos eso de esa manera, llegamos a entender de que si recibo algo que yo no he pedido, o lo recibo como no lo he pedido, entendamos que esa es la voluntad de Dios. Entendamos que aunque recibamos eso, eso es lo mejor para nosotros. Puede ser que alguien esté enfermo y puede ser que la sanidad llegue pronto. Pero no debo dejar de orar por eso. Debo pedirle a Dios que me permita a mí descansar y que si es su voluntad va a sanar a esa persona. Pero ¿qué sucedería si la persona no sana? Pues esa es la voluntad de Dios y la oración me ayuda a aceptar esa voluntad que Dios tiene. Me da tranquilidad, me da paz, me da gozo. Me recuerden que el gozo no implica que esté solamente en un estado de alegría, que a mi alrededor están sucediendo cosas alegres, cosas fantásticas. No, el gozo, que es un fruto del Espíritu, implica que no importa lo que yo esté pasando, cómo lo esté pasando, Dios va a cumplir su voluntad en mí y yo voy a estar contento por eso. Aunque sea una adversidad y sea un problema. Recuerde que en toda tormenta, no es cierto, o sea, no es solamente que Dios está y después llega la calma, ¿verdad? Pasa todo ese proceso. Recuerde que Dios está durante la tormenta. Dios está en medio de la tormenta junto con usted. No nos abandona y no nos deja solos. Así es que no dejemos de orar. Confiemos en el Señor siempre. Y vamos a ver grandes cosas que Dios hará en nosotros. Bien, vamos a meditar en esta tarde, como parte del discipulado, un tema que se titula Cuando todo va bien. Cuando todo va bien. Muchos pensamos que como cristianos no deberíamos de estar pasando o estar sucediendo en nuestras vidas problemas, tribulaciones,
Porque nosotros decimos, si soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. De tal manera que muchos de nosotros quizás anhelan, digo así porque es cierto, yo he escuchado varios pues, comentarios de ciertas personas, ¿verdad? De algunas personas, de varias personas, que dicen, los impíos, los que no creen en Dios, los que no conocen de Dios, muchas veces viven mejor que nosotros, los cristianos, los que sí creemos en Dios. Pero al final llegamos a un resumen y una conclusión. Si bien es cierto que ellos viven fuera del margen de Dios, fuera de la voluntad de Dios, su vida no termina muchas veces bien. Por un lapso de tiempo podrá estar tranquilo, podrá disfrutar de lo que él hace, ¿verdad? Aunque sea un pecado. Pero tarde o temprano va a pagar esas consecuencias. En cambio nosotros, por hacer lo bueno, por hacer las cosas bien, muchas veces nos va mal. Entonces yo digo a las personas, ¿considera usted que ese es un motivo suficiente para dejar de hacer lo correcto ante los ojos de Dios? Entonces yo le digo, no debemos dejar de hacer las cosas que a Dios le agradan. Por lo tanto, ese no es un motivo. Nosotros debemos de poner nuestra vista en Dios, no en las demás personas. Porque Dios, tarde o temprano, y aunque nosotros no debemos hacer por eso las cosas, pero tarde o temprano Dios paga y paga bien. A Dios no se le olvidan esas cosas. La fidelidad suya, la fidelidad mía hacia Dios, Dios no la pasa por alto en ningún momento. Por lo tanto, dejemos a las demás personas que vivan como quieran vivir, hagamos nuestro trabajo de labor evangelística, ¿verdad? Llamando a reprensión a estas personas, pero si no quieren nada con Dios no nos podemos obligar. Pero nosotros debemos de aprender a vivir como a Dios le agrada. Así que cuando todo va bien, debemos de tener cuidado. Y ese es el mensaje. Cuando todo va bien, incluso en nuestra vida como creyente, a muchos se nos olvida, muchas veces cuando ya comenzamos a tener cierta prosperidad, tal vez una persona estaba pidiendo un mejor trabajo, o tal vez estaba pidiendo un aumento de salario. Este es un ejemplo que voy a poner. Y cuando reciben el trabajo que estaban pidiendo, de pronto empiezan a ganar un salario, y el salario tal vez es de acuerdo a sus expectativas, ¿verdad? Lo mejor. Entonces, o o le dan una promoción en su empresa, comienza a ganar más salario, entonces de pronto se les olvida Dios. Porque aparentemente todo va bien. Mientras no tenían empleo, estaban orando, leían la Biblia, asistían a sus cultos. Mientras que necesitaban que los promovieran de plaza en su trabajo y recibir un mejor salario, pues entonces estaban orando, leyendo su Biblia, asistiendo a sus cultos, o mirando los cultos, ¿verdad? Como estamos en este momento, por la situación en que vive nuestro país y el mundo entero. Pero el punto es que una vez reciben las cosas, comienzan a dejar de orar, comienzan a dejar de leer la Biblia, comienzan a dejar de asistir a la iglesia, comienzan a dejar de ver las predicaciones, los mensajes a través de este medio. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cuidado. Y de eso se trata lo que vamos a aprender en esta hora, en esta tarde. Cuando todo va bien, aparentemente yo puedo cambiar, puedo dejar de orar, pero vamos a ver que no debe de ser así. Que tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Entonces, vamos a tener como base de texto Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú llevando este mensaje, Señor, a cada corazón, a cada persona, Señor, que va a ver este mensaje en esta hora. Bendícele. Que seas tú, Señor, abriendo su mente y su corazón para recibir tu palabra en esta hora, Señor. Sabemos, Padre, que la iglesia es tuya, que tú conoces y sabes la necesidad de recibir palabras, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora a ser instrumentos de tu amor para poder llevar ese mensaje, Señor, que tú tienes preparado y poder seguir creciendo como hijos tuyos y poder cumplir, Señor, ese llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, muchos de nosotros, después de trabajar, después de estudiar arduamente por mucho tiempo, por muchos años, aparentemente cumplimos nuestros objetivos. Y es natural que en algún momento, ¿verdad?, nos relajamos, nos tomamos las cosas un poco con calma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cumplimos alguna meta de la cual nosotros teníamos tiempo de venir poniendo nuestro esfuerzo. Por ejemplo, cuando uno estudia y ya termina sus estudios, pues tiene una carga menos. Entonces, la tendencia que muchos hacemos, o la tendencia de lo que se hace, es que muchos dejamos ya de tener esa presión y entonces nos relajamos. Sin embargo, en ciertos aspectos de la vida, en el cristiano, muchas veces es el ejemplo que ponía. Oramos por algo en específico, oramos por algo en específico y Dios responde. Puede ser la sanidad de una enfermedad, puede ser la compra de una casa, puede ser la compra de un vehículo, puede ser que usted necesite un mejor trabajo, puede ser que usted necesite un trabajo y al final Dios le responde y le responde su petición como usted la quería. ¿Qué sucede entonces en el cristiano muchas veces? Es como eso, logró su objetivo de la oración y nos relajamos. Dejamos de orar nuevamente, ya no oramos con ese fervor con que orábamos cuando teníamos la necesidad. Puede ser que leíamos la palabra con más intensidad, como dice en la Biblia, o sea, vamos a leer la palabra, vamos a escudriñar las palabras y clamamos a Dios. Muchos de nosotros así pasábamos antes de recibir. Pero cuando ya recibimos lo que queríamos, dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de leer la palabra. Entonces eso implica que el creyente sea relajado, está tranquilo. Pero si pensamos que estamos seguros con eso, pues déjeme decirle que no estamos seguros. Usted no debe dejar de orar, usted no debe dejar de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque puede suceder que de pronto venga otra situación que lo va a agarrar desprevenido a usted. Recuerde que tenemos una oración preventiva. Recuerde que el creyente debe leer la palabra todos los días. Debemos de hacer un estudio sistemático de la Biblia, 1, 2, 3 capítulos diarios por lo menos. Muchas veces dedicamos más tiempo a leer otras cosas y no le queremos dedicar a la palabra, no queremos dedicarle a la Biblia a leer, aunque sea 2, 3 capítulos de un libro. Porque muchos dicen que aburrido es, pero cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios algo, ahí no lo encontramos aburrido. Y déjeme decirle algo, Dios muchas veces nos habla a través de la Biblia. Por eso es su palabra viva. Muchas veces nos habla a través de ella. Entonces, nadie se pone a pensar que una vez que ha recibido de Dios lo que usted quería, lo que usted pedía, nadie se pone a pensar que puede caer nuevamente, que puede venir otra tribulación, otra adversidad nuevamente. Nadie se pone a pensar eso. Por lo tanto, tiene que aplicar en ese caso, ya recibimos lo que nosotros queríamos, lo que Dios me respondió, entonces debo aplicar la oración preventiva. Debo orar por aquellas cosas que no tengo todavía, que tal vez no las necesito, pero debo de orar como que si ya las necesitaría. Y debo decir, ¿qué cosas? No sabemos qué cosas, pues entonces simplemente oremos, Señor, ayúdame, provéeme de aquellas cosas que voy a necesitar en adelante y que aún no sé. Ayúdame a mantener mi empleo. Ayúdame a mantener mi hogar. Ayúdanos a estar sanos. ¿Por qué va a esperar usted a enfermarse para orar por sanidad? No, ore antes. Preventivo. Una oración preventiva. El creyente lastimosamente no comprende que la oración es una base fundamental en la vida del cristiano
porque es el medio de comunicación, o es el teléfono, mejor dicho, que tenemos para hablar con Dios. Orar es simplemente decir, como dice la palabra, decir vanas repeticiones. Orar implica poder comunicarnos con Dios. Orar implica poder estar de la mano con Dios. Es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Él. Por lo tanto, si usted no ora, pues tiene un problema, tenemos una deficiencia. No nos estamos comunicando con el que puede hacer los milagros. Y recuerde seguir a Jesús por lo que Él es, no por los milagros que le puede dar, no por las respuestas que le puede dar. Debemos de seguirlo, debemos de seguir a Dios por quien Él es. Él es Dios. Él es el dueño de todo. El gran yo soy. O el yo soy, como dice la palabra. Entonces, muchos tendemos a relajarnos, a estar tranquilos. Pensamos que no nos va a suceder nada, que no va a pasar nada. Entonces, cuando nosotros pensamos que todo va bien, entonces, primer consejo que le doy esta tarde es: tenga cuidado, esté siempre alerta, porque muchas veces es el principio de un desastre nuevo. Es el inicio de un nuevo desastre en su vida, porque usted va a dejar de orar, porque usted va a dejar de leer la Biblia, porque usted va a dejar de congregarse. Probablemente las consecuencias de alejarse de Dios podrán ser de que todo aquello que logró, Dios también se lo puede quitar. Tenga en mente eso. Así como Dios se lo da, también se lo puede quitar. Y esta posibilidad no es algo imposible también. Así como no hay nada imposible para Dios, pero tampoco el que Dios se lo quite es algo imposible. Entonces, como hijos de Dios, debemos de tener en mente eso. Vamos a ver un ejemplo cuando pensábamos que todo estaba bien y qué sucedió al final. En el capítulo 2 de Génesis encontramos la narración, en el capítulo 1 encontramos la narración de cómo Dios hizo todas las cosas. El capítulo 2 encontramos más en detalle el por qué hizo las cosas y en algunos momentos cómo las hizo. Por ejemplo, en 1.26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en el capítulo 2 nos muestra cómo lo hizo, ¿verdad? Cómo formó al hombre, cómo formó a la mujer. El Señor terminó su creación y dijo lo siguiente: he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que hizo era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno, en gran manera. Entonces Dios dejó al hombre en el Edén, o el paraíso, que fue el lugar donde Dios formó al hombre y lo puso para que él lo administrara. Lo puso para que él se encargara de ese lugar. Y todo lo que ahí se había hecho, todo lo que Dios había creado y había formado en ese lugar, dice la palabra que era perfecto. No había ningún problema en el lugar. ¿Por qué? Porque había sido creado en un tiempo santo, en la eternidad, en el tiempo de Dios. Recuerde que el hombre fue creado, pero de una manera eterna en ese momento. Es decir, no iba a morir. No iba a morir. Así fue creado Adán y así fue creada Eva también. Pero ¿qué sucedió? A pesar de que todo lo que en el Edén había, en el paraíso había, Dios les había provisto de todo lo que necesitaban para comer, su vestuario no era necesario porque no había inocencia, perdón, en ellos había abundante comida, había ríos que fluían y brindaban el agua que necesitaban y nunca les faltó nada. En un ambiente absolutamente maravilloso para ellos, de acuerdo a la narración bíblica. Pero entonces, cuando Dios le dice a Adán: vas a ponerle nombre a los animales, vas a administrar este lugar y vas a cuidar este lugar. Hasta cierto punto, si ustedes observan, tampoco fue de gratis haberlo puesto ahí. Cuando digo de gratis, el hombre tenía que hacer algo, pero algo de acuerdo a su capacidad. No algo que fuera imposible y que el hombre dijera: no tengo capacidad de hacer eso. Dios lo dotó de esa capacidad. Por lo tanto, también es una enseñanza para muchos de nosotros. Aquel que piensa que no tiene las capacidades necesarias para hacer algo, aquel que piensa que quiere servir pero que cree que no puede porque no conoce de la Biblia, comience por algo. Comience a leer la Biblia, pero si Dios le dota de la capacidad que usted necesita cuando usted es llamado. Creamos en eso. Dios nos da la capacidad cuando somos llamados. Dios le da la capacidad a usted para ir a la iglesia y para escuchar palabra. ¿Por qué? Porque es llamado a ser salvo.
otros son llamados a servir, otros son llamados a predicar, otros son llamados a pastorear, pero todos somos llamados de alguna manera. Entonces pensamos y tenemos responsabilidades. Dios nos pide que cuidemos los dones que nos ha dado, que ministremos bien lo que Él nos ha dado en nuestras manos, porque recuerde, todo le pertenece a Él, nada es nuestro. Lo que yo le puedo pagar a Dios o le puedo dar a Dios por lo que Él es conmigo, ¿qué es? Un corazón sincero, un corazón justo, un corazón lleno de misericordia. Eso es lo que nosotros le podemos dar a Dios. Confiar en Él, creer en Él. Entonces cuando a Adán le dicen eso, pues él suponía que debería pasar muchos días ahí, pero Dios le regaló un trabajo maravilloso, porque al final, haga de caso que era un trabajo. Y él debía de cuidar, debía de sojuzgar, debía de ponerle nombre a los animales, debía de cuidar el huerto. Ahora bien, Dios le dijo a Adán, de todo puedes comer. Capítulo 1, versículo 29 de Génesis. Toda planta, le dijo, que ves, será para tu sustento. Sabe que no podían comer animales en ese entonces. En ese entonces no había carne asada, ni gallina asada, no había nada de eso, porque el hombre no podía comerse a los animales. Vamos a leer 1.29 de Génesis para que comprendamos eso, de dónde viene. Dice la palabra, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Okay? Tanto los animales como el hombre comían plantas verdes para los animales, y plantas con semillas o fruto con semilla para el ser humano, para el hombre, para Adán en este caso. Entonces te va a decir, mire, y entonces ¿de dónde salió? Antes los leones no se comían al hombre. El tigre no se comía a Adán, no podía comérselo. ¿Por qué? Porque estaba esa restricción en el capítulo 1. Fue creado perfecto todo, en armonía, en un gran ambiente. ¿Qué fue lo que degeneró entonces después que ya el hombre comenzó a comer? Estoy hablando de la carne, ¿verdad? Estoy hablando de que matan vacas, matan cabras, matan carneros, etc. ¿Qué fue lo que generó eso? ¿Y por qué los animales de pronto, el león ahora sí come carne también, como los seres humanos, los tigres? Todo fue a causa del pecado. Porque eso está en Génesis capítulo 9, donde dice que, vamos a leerlo también. Génesis capítulo 9, versículo 3. Génesis capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Hay cambio. Ya no es todo árbol que dé fruto con semilla. No, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como también las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ahora le agregó, pero también todo lo que se vive, todo lo que se mueve y vive. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es la única restricción que hay. Carne viva con su sangre no comeréis. Si nosotros nos ponemos conforme a lo que dice la palabra, aquellos que comen moronga, que tengo entendido que es la sangre del cerdo, y que la fríen y la preparan, eso de acuerdo a la Biblia, eso es prohibido comerse. No tanto porque se prohíbe y digas, pero es rico, va a decir las personas. No es tanto por eso. Es por las enfermedades que pueden llegar a través de esa vida. Y si Dios lo dice, es por otra cosa también. Porque en la sangre está la vida de la persona. En la sangre está la vida del ser. En la sangre está la vida del animal. Por lo tanto, eso no se debería de comer. Es una restricción que está allá y es una restricción que está en Hechos capítulo 15 también. Ahí aparece también esa misma restricción, ¿verdad? Que deberíamos de seguir por sanidad en nuestro caso, ¿verdad? No porque va a decir alguien, mire, pero eso es para los judíos. No, porque en Génesis no había judíos. En Hechos sí, pero es una regla o una instrucción de Génesis. Entonces, como vemos, Dios formó al hombre en un estado perfecto. Le dijo, de todo vas a comer. Pero le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios puso el árbol en el huerto para, podríamos decir, para ver y probar al hombre la capacidad que tenía él de decidir. Él podía decir sí o no.
Él tenía capacidad de decidir. Algunas personas no creen eso. Algunas personas creen que Dios lo puso y que Dios ya sabía que él iba a decir que sí. O sea, iba a desobedecer y aún así Dios lo deja, dicen algunas personas. Lo cierto es que Dios puso eso porque, así como vimos al pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto, para probar el corazón de él. Igual está acá. Dios prueba el corazón de Adán. Dios le prueba y dice dónde está. O me obedecerá. Me va a obedecer. Va a cumplir con la instrucción que le di. Recordemos que lo había puesto en un lugar maravilloso y con una gran responsabilidad. Entonces, sabiendo que el resultado de la decisión equivocada sería un desastre, el Señor les advirtió las consecuencias de esa decisión. Él les dijo, porque de cierto el día que de él comieres, morirás, le dijo. O sea, ya le había dado la instrucción y le había dado las consecuencias de una mala decisión. Pero entonces, ¿qué sucede? Adán y Eva tenían el conocimiento y el deleite que podían necesitar. Tenían todo. No necesitaban nada. No les faltaba nada. Pero Satanás entró a través de Eva, porque la palabra dice que Eva, la mujer, fue engañada por Satanás. Entonces entra a través de la serpiente. La serpiente era un animal en el huerto. Un animal como cualquier otro. Entonces llega a través, recuerden que Satanás es espíritu. Satanás es un ángel, ¿verdad? Por lo tanto es un ser, es un espíritu. No tiene cuerpo. Necesita meterse en el cuerpo de alguien para poder haber hecho lo que hizo. En este caso, tomó al animal que era la serpiente. Y entonces a través de la serpiente dice la palabra que Satanás engaña a la mujer. ¿Cómo lo engañó? Y aquí debemos tener cuidado y debemos aprender a leer la Biblia, debemos aprender a escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque vino el hombre, vino Satanás y engaña a la mujer diciéndole, con que Dios te dijo que no comieras del árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento. ¿Por qué? Le dijo él, porque ciertamente no morirás, le dijo. Entonces vemos cómo Satanás le cambia una palabrita. Le dijo, ciertamente morirás, le dijo Dios. Y Satanás le dice, ciertamente no morirás. Y vas a ser como Dios, le dijo. Ese era el sueño de Satanás. Satanás quería ser como Dios, no quería ser Dios, quería ser como Dios. Pero vemos que Eva es engañada entonces y dice, pues sí es cierto, ¿verdad? No voy a morir, pero voy a conocer el bien y el mal y seré como Dios. Entonces viene Eva, siendo engañada, tomó la decisión equivocada. Y por lo tanto comió del fruto que había sido instruido a Adán que no comiera. Una vez cometido eso, viene la mujer y le dice al hombre, mira, he comido del bien, la serpiente me dijo, muy bien, ¿qué tenía que haber hecho el hombre? Haber cumplido la instrucción que Dios le había dado. Y Dios le había dicho, no comerás del árbol del bien y del mal. Pero muy probablemente Adán ha de haber visto a Eva y dijo, Dios dijo que íbamos a morir, pero Eva no se ha muerto. Allá anda todavía. Ha de haber pensado Adán, ¿verdad? Entonces, probablemente eso fue, o no sé qué otra cosa pasó, la Biblia no lo narra. Lo importante es que en la narración vemos que Adán come de ese fruto. Ahí se comete el pecado. ¿Por qué razón? Porque la instrucción le había sido dada al hombre, no a la mujer. El hombre es el sacerdote en su casa. El hombre es el que dirige su casa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de su hogar. Y tenemos que aprender con ese rol que tenemos. El hombre es la cabeza del hogar. La mujer es la ayuda idónea del hombre. Son dos cosas diferentes totalmente. La mujer es quien le ayuda. La mujer es quien dirige al hombre cuando se está desviando del camino de Dios. Cuando vemos que tiene instrucciones precisas y el hombre entonces toma decisiones que no debe tomar, la mujer lo guía. La mujer está atenta y lista a cuidar al hombre. Y el hombre toma las decisiones. Obviamente puede consensar con su esposa, pero toma las decisiones. Es responsabilidad de él el hogar. Por esa razón, cuando un hogar es destruido, cuando en un hogar existe el divorcio, esa responsabilidad recae en el hombre. Porque al hombre le ha sido dada la instrucción. Amad a vuestras esposas como vaso frágil, dice la palabra, como coherederas. Amarlas, dice.
Entonces Eva es engañada y le da a Adán y Adán come y entonces ahí entra el pecado. Ella creyó esa mentira. Entonces la Biblia nos dice que luego de que hubieran comido e ignoraron la advertencia de Dios, pues es cierto que no murieron, pero la consecuencia de su pecado se comenzó a ver y entonces vemos que observaron que estaban desnudos. O sea que antes podían andar desnudos, no necesitaban ropa. No había vergüenza en ellos. ¿Por qué? No había vergüenza porque había una inocencia en ellos. No pensaban ninguna maldad al verse desnudos. Pero una vez comenzaron y dijeron, estamos desnudos, tapémonos. Ahí comenzó la vergüenza y ese era ya el inicio de la primera consecuencia del pecado. De ahí en adelante pues vemos que comenzaron a envejecer, comienza a correr el tiempo y entonces pasaba el tiempo y los años que debían de vivir comenzaron a morir. O sea que ellos pensaron que era una muerte inminente probablemente, una muerte súbita, de inmediato iba a morir la persona. Y no fue así, sino que Dios se tomó el tiempo, la paciencia. Entonces cuando todo marcha bien en nuestra vida debemos estar alertas. Cuando todo marcha bien. Adán no tenía necesidad de nada. No tenía necesidad ahí tenía todo lo que necesitaba para vivir. Pero ¿qué sucedió? Satanás aprovechó la debilidad que tenía la persona. En este caso la debilidad de Adán fue Eva, fue su esposa. Esa fue la debilidad. Aprovechó la debilidad de ella para entrar. Y aquí me voy a detener un ratito. Usted me va a decir, ¿cómo es eso? ¿Por qué es eso así? Le dije hace un ratito, la responsabilidad de la casa es del hombre. El hombre es el responsable de enseñarle a sus hijos en la casa. El hombre es el responsable de instruir a su esposa, de instruir a sus hijos. Estoy hablando de las palabras de Dios. Por lo tanto, si Eva cayó, pues había una falta por ahí en la cual al hombre, en este caso a Adán, le faltó instruir a su esposa. Recalcarle, recuerda que Dios dijo que no comiéramos de ese árbol porque si no vamos a morir. Y por lo tanto ellos debían de creer eso. Pero ¿qué sucedió? Si Eva se desvió, muy probablemente estaba apartada del conocimiento, de la enseñanza de su esposo, que es Adán. Qué importante es que en la casa se enseñen la palabra, se den las instrucciones que recibimos, este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque es lo que la Biblia nos enseña, ese es el modelo bíblico. Recuerde que nosotros no nos salimos de no nos vamos a un libro, no nos vamos a lo que yo pienso, a lo que el otro pastor piensa, nos vamos a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, Eva fue engañada. Adán pecó. Al haber comido del fruto, pecó. Ahora, aclarar otra cosa. La Biblia no dice qué fruto era. No, pudo haber sido manzana, pera, sandía. No sabemos qué fue, pero dice el fruto del árbol, dice la palabra. No dice que fue manzana. Pero que muchos dicen que es manzana, pero la Biblia no dice que es manzana. Dice el fruto. Lo que haya sido, Adán lo comió. Ahora bien, él no tenía necesidad de nada. Por lo tanto, todo estaba bien. ¿Y qué sucedió? Aflojaron. Se acomodaron. No pasa nada, aquí estamos tranquilitos todos. No se esperaron que la tentación iba a llegar a través de la serpiente. Y que debían estar alerta, debían estar atentos. Esa es la oración preventiva, esa es la enseñanza, la instrucción, el estudio de las palabras, para que cuando lleguen los momentos de adversidad no nos pase nada. Alguien me decía en un momento determinado, mire, si los cristianos fuéramos como hacen por ejemplo el Islam, me dice, o hacen los católicos, ay, ¿cómo le digo yo? Por ejemplo, me dice, el Islam oran 5 veces al día. Y donde les agarren, me dijo, la hora, porque tienen una hora para hacer la oración, ahí ponen una como alfombra, me dijo. Y ahí se postran y oran. Ah, muy bien. ¿Y el católico? El católico, me dijo, es muy ferviente, me dijo. Es devoto. O sea, hace hasta cosas, me dice, que muchos de nosotros no haríamos. Pero hay una devoción por agradar a Dios, por agradecer a Dios. Muy bien. Entonces el cristiano me dice, imagínense si oraran esas 5 veces al día, puntualito a la hora, si leyera la palabra.
Y si fuéramos devotos, me dice, como los católicos, hablando del cristianismo, aplicando el cristianismo, me dice él, fuéramos unos cristianos súper, me dijo. En parte tiene razón. Porque orar un ratito a nosotros nos cuesta. Le decimos a una persona, ore. Y si no sé qué decir, dice la persona, pues ¿por qué no ora? Orar es hablar con Dios. Que le fluyan las palabras. Orar es agradar a Dios. Orar es comunicarse con Dios. Entonces, cuando todo va bien en nuestra vida, debemos estar alertas y atentos, porque el diablo siempre va a tener algo contrario que ofrecerme de lo que Dios me ha instruido. El diablo siempre va a buscar la manera de darme lo contrario de lo que Dios me ha prometido. Y debemos estar alertas porque debemos entender y discernir de dónde vienen las cosas. No todo viene de Dios. Aparentemente yo voy a decir, tengo bendiciones porque Dios me las mandó. No necesariamente. Debemos aprender a discernir de dónde viene. En vez de reconocer todas las bendiciones, fíjense bien, hay personas que entre más, un problema por ejemplo, que es lo contrario, entre más usted tiene, más usted quiere. Muchos de nosotros estamos inconformes con lo que tenemos. Perdemos de vista las bendiciones que Dios nos ha dado. Perdemos de vista que ya somos bendecidos. Perdemos de vista de que el hecho de estar sanos, de no estar en un hospital, de haber pasado toda esta pandemia, de no haber necesitado medicina durante todo este tiempo, el estar con nuestra familia completa, el tener un hogar donde por lo menos yo puedo llegar a acostarme, comer bajo techo, no me quema el sol, cuando cae la lluvia tengo donde resguardarme, tengo ropa, tengo el alimento diario. Sea como sea, alguien puede decir, mira, pero son frijoles. Alguien no tiene ni siquiera frijoles para comer. Tal vez tiene tortilla con sal. A lo mucho. Debemos ser agradecidos con Dios porque somos bendecidos con todo lo que le acabo de mencionar. Pero muchos dicen, es que no soy bendecido porque no tengo dinero. Miren la bendición por el dinero. Mire, pero yo no tengo ni carro. Miren la bendición por carro. Alguien me dijo un día, mire, si nosotros no nacemos en carro, nosotros no nacemos así. Ahí como dice Job, ¿verdad? Desnudo vine y desnudo me voy a ir. Por lo tanto, seamos agradecidos y pongamos nuestra mirada en las bendiciones que Dios nos ha dado. No pongamos nuestra mirada en aquello que yo creo que me hace falta. Deje que eso Dios lo haga conforme a su voluntad, si es un tiempo, y si no va a ser perdición para usted. Porque muchas veces las bendiciones que Dios nos da, a muchos nos desvían. Y repito y les digo, aparentemente todo está bien. Tenga cuidado cuando todo está bien. Porque puede ser que algo pueda pasar. Tenga cuidado cuando todo va bien. Todo el dolor, la muerte, los sufrimientos, las aflicciones del mundo comenzaron en el huerto del Edén. ¿A causa de qué? De una persona que no miró. De una persona que no observó que estaba bendecido. Comenzó allá. Las aflicciones, los sufrimientos, el dolor, la muerte en el mundo. Eso mismo puede pasarle a usted en su casa. Aparentemente todo está bien, pero puede llegar el dolor, el sufrimiento a su vida si no ponemos atención. Adán y Eva lo tenían todo y los terminaron perdiendo todo porque no le creyeron a Dios. Cuando Él les advirtió acerca de esas consecuencias, cuando usted deja de orar, deja de creer, van a venir consecuencias a su vida, consecuencias que no solo le afectan a usted, y eso es lo peor del caso. Usted tiene que tomar conciencia de que las consecuencias de sus decisiones afectan también a sus hijos, afectan también a su esposa, afectan a sus padres, afecta a todo su hogar. Cuando hay muchas personas que han rechazado creer y obedecer a Dios y por tanto sufren las dolorosas consecuencias de sus pecados. Recuerde que cuando usted toma una mala decisión, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser muy dolorosas, como le repito, para usted y la familia. Entonces, luego, ¿qué sucedió? El remordimiento de Adán, porque podemos decir que Adán tuvo un remordimiento, pero el remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento.
¿De qué sirve que después nosotros vamos a tener remordimiento? Vamos a estar en una situación en la que vamos a decir, cometí un error, no lo hubiera hecho. Las consecuencias siempre las vamos a pagar. Nos vamos a llenar de vergüenza por lo que hemos hecho. En algún momento de nuestra vida todos hemos sentido ese remordimiento a causa de la desobediencia. Pero en esta tarde yo le digo a usted, deje de remorder la conciencia, arrepiéntase mejor. Dice la palabra que si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos, buscamos a Dios, alcanzaremos misericordia de Él. Pero ¿qué dice? Si nos arrepentimos. Por lo tanto, debe ser un arrepentimiento genuino. Debe ser un arrepentimiento que no debe ser un remordimiento. El remordimiento es aquella culpa que usted siente, pero al ratito ya lo está haciendo otra vez. Esa es la diferencia. Mientras que el arrepentimiento me llama a dejar el pecado y volverme hacia Dios. Eso me llama el arrepentimiento. Dejar el pecado y volverme hacia Dios. Darle la espalda al pecado. Cuando usted está en el pecado, usted le está dando la espalda a Dios. Cuando usted se vuelve a Dios, le estamos dando la espalda al pecado. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos vivir en arrepentimiento. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en obediencia a Él. Nos ha dado el Espíritu Santo, que es el encargado de darnos la dirección. No perdamos al Espíritu Santo, no lo contristemos. Dios nos ha dado todas las herramientas para poder seguirle. Nos ha dado todas las herramientas para poder obedecerle. Nos ha dado todos los elementos para que nosotros podamos enfrentar una vida que no nos da paz, que no nos da gozo, que no nos da tranquilidad, sino que dolor, sufrimientos, muerte. Dios nos ha dado todos los elementos necesarios. El Espíritu Santo me guía y me dice si voy por el camino correcto, si estoy mal en lo que estoy haciendo, me aparta de las decisiones, de las relaciones desastrosas y me permite tener obediencia hacia Dios. Algunas veces somos necios como Adán. ¿Por qué? Porque él comió del fruto, aunque no murieron de inmediato, pero muchas veces nosotros recibimos este mensaje. Y muy probablemente algunos van a decir un mensaje más, eso no es cierto. Pero otros probablemente van a decir, es cierto. Yo estoy así, estoy viviendo de esta forma y debo cambiar. Yo siempre he dicho, una persona que cambie, una persona que recibe este mensaje y cambie su vida, hemos hecho mucho. Porque dice la palabra que un alma vale más que todo el oro del mundo. Una. Sepa que Dios nos ama, le ama a ustedes, me ama a mí. Dios nos ama a todos. En ningún momento nos deja tirados, nos deja apartados. Dios siempre está presente. Dios siempre está en el lugar apropiado. Nunca nos ha dejado abandonados, nunca ha permitido que a nosotros nos falte nada. Él siempre está ahí. Es por eso que cada día debemos leer la palabra de Dios, debemos orar a nuestro Padre y ser sensibles a las indicaciones que nos da. El problema es que muchas veces las indicaciones que recibimos no es lo que yo quisiera hacer, no es lo que yo quisiera escuchar, pero debemos obedecer esas indicaciones. Y esas indicaciones podemos recibirlas en la palabra, podemos recibirlo a través de este mensaje. Muchas veces Dios hasta nos habla de una forma audible y muchas veces hasta en una alabanza. Debemos ser sensibles a las indicaciones del Espíritu Santo, a las advertencias que me da sobre lo que llevo. Tenga cuidado cuando todo parece que esté bien. No baje la guardia. Siga orando. Dice la palabra allá en Efesios 6:12, dice la armadura de Dios. Póngase la armadura de Dios. Y dice allí, si usted observa y lee detenidamente, la armadura no se quita. Una vez puesta la armadura, no se quita. La oración, la salvación, la fe, la palabra, no se quita. Debemos estar constantes. Viene un problema, yo estoy con la armadura de Dios. Termina el problema, salgo del problema, ya estoy tranquilo, sigo con la armadura de Dios, porque puede venir otro problema. ¿Cuándo? No sabe usted ni sé yo. Pero al desarrollar una relación con Dios de este tipo, nosotros vamos a resultar de la siguiente manera. Vamos a permitir protegernos de los engaños y las tentaciones del enemigo. Nos vamos a proteger del engaño y de las tentaciones del diablo. Vamos a estar protegidos con las manos de Dios. Créalo. No solo diga eso es cierto, no. Crea en su corazón que eso así es. Crea en su corazón que Dios nos protege. Cuando nosotros le buscamos, leemos la Biblia, oramos y a pesar de nosotros. Recuérdese que Satanás, dice en la palabra, anda como león rugiente buscando cómo acecharnos todos los días, y en lo más nosotros dejamos un espacio, entra por nuestra debilidad. No permita al diablo entrar en su vida, porque va a pagar las consecuencias.
Y después va a terminar en remordimiento cuando debe ser arrepentimiento. Por último, ¿qué esperanza nos ofrece Dios en el Salmo 119? Salmo 119, 65. Dios nos ofrece una esperanza en ese Salmo. Yo por eso les invito a que siempre lea el Salmo, porque en Salmo nosotros encontramos palabras de sabiduría, llenas de sabiduría. Le consejo, vea Salmo 119. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Dice, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Él andaba descarriado, dice, pero Dios le permitió guardar su palabra y ahora ya no. Ahora vive bien, ahora vive humillado, pero ante la presencia de Dios, por respeto hacia Él. Le invito esta tarde a que tenga cuidado. Cuando todo vaya bien, no se quite la armadura de Dios. Vistámonos de la armadura de Dios y mantengámosla, orando, leyendo las palabras, escuchando sermones, escuchando mensajes, escuchando los mensajes que vienen de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora. Sabemos, Padre, de que tu palabra es clara. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando todo va bien no debemos bajar la guardia. Que cuando todo va bien, Señor, debemos estar firmes. Debemos estar siempre atentos y listos, Señor, a que otro problema, otra adversidad podrá venir, Señor, pero nosotros no nos vamos a mover. Vamos a poner nuestra confianza en ti y vamos a estar siempre dispuestos, Señor, a seguir adelante, a seguir firmes, Señor, en las convicciones que tenemos. Ayúdanos a crear convicciones que nos ayuden, Señor, a estar siempre en tu presencia, Señor. A poder discernir, Señor, esa ayuda que el Espíritu Santo nos da de darnos dirección. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo momento. Ayúdanos a entender, Señor, aquellas cosas que a ti no te agradan, porque queremos agradarte, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que este mensaje llegue a los corazones de cada persona que lo han visto, de cada persona que lo ha recibido, Señor, de cada persona que recibirá este mensaje, verá este mensaje. Seas tú bendiciendo su vida, su familia, bendiciendo su iglesia, bendiciendo su pastor, bendiciendo su trabajo, su casa, Señor. Ayúdale, Padre, a que reconozcan, mi Dios, que tú eres el único que puede sacarlos de cada problema y de cada situación. Que cuando todo va bien, Señor, eso es un espejismo de la vida. Eso muchas veces nos lleva a cometer errores de los cuales nos vamos a arrepentir el día de mañana, pero las consecuencias las vamos a pagar. En el nombre de Jesús, Señor, guíanos, ayúdanos, protégenos y prospéranos, Señor, en todo lo que nosotros vayamos a emprender y hacer. Te agradecemos, Padre, por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. A usted, mi amigo hermano, que no conoce del Señor, yo le invito a que ahí donde está pueda hacer una oración ante Dios y pueda usted tener esa disposición y convicción de entregar su vida al Señor. Ahí donde está, llega al Padre y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario a causa de mis pecados y que a causa del sacrificio, del derramamiento de esa sangre, yo puedo ser limpio y libre de pecado a partir de ahora. Te pido, Señor, que recibas mi alma hoy, que me permita, Señor, que seas tú reinando en mi vida a partir de este día. Te agradezco, Señor, por el privilegio que me das de que a partir de ahora puedo ser tu hijo o tu hija. Guíame, Señor, y que el Espíritu Santo me dé dirección. Yo le invito a que usted se congregue, que usted escuche mensajes que lleven la sana doctrina. La sana doctrina es aquello que se fundamenta en las palabras y no en el pensamiento de una persona ni en algún libro diferente a la Biblia, para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Señor, te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, por el privilegio que nos das de transmitir, Señor, a través de este medio. Te pido, Señor, y oro por cada predicador, por los pastores que van a llevar tu mensaje a través de este medio, Señor. Que seas tú bendiciendo tu palabra, que seas tú llevando este mensaje a cada corazón que lo necesita. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te pido, Señor, por esta semana, una semana que iniciamos el día de mañana, una semana llena de bendiciones a nuestras vidas y sin adversidades, Señor. Ayúdanos a tener la paciencia necesaria sabiendo que tú vas a responder. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y los invitamos a que siempre se conecten en estas transmisiones.